Gloria a Dios, bienvenidos hermanos aquí en el centro de adoración, aquellos que nos ven en línea también, le damos la bienvenida esta mañana. Hemos cantado esta mañana acerca de la venida de nuestro Señor. Emmanuel ha venido, Dios con nosotros. Y esta mañana terminamos nuestra serie de Adviento, La Luz del Mundo. Vamos a orar a Dios y pedir que Él nos guíe en su palabra esta mañana. Padre, te pedimos que tú, Señor, por medio de tu Espíritu nos des entendimiento de la riqueza a la cual hemos sido nosotros llamados a heredar. Gracias por enviar a Jesucristo, nuestro Salvador Rey, la luz del mundo, para un mundo, Señor, en tinieblas. Gracias que un día tú nos alcanzaste y nos diste la salvación que tú ofreces. Te damos gracias, Padre, por cada uno que está aquí esta mañana. Y pido, Señor, que tú abras el entendimiento de ellos, que podamos prestar atención a la riqueza, Señor, que vienen de tu palabra. Te pido por aquellos que nos ven en línea también, quizás están en un lugar donde no han podido, Señor, congregarse esta mañana, pero pido que esa palabra, Señor, también les toque y les llegue a ellos. Y pido esto en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Emmanuel. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que abra conmigo al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 18, y también el libro de los Hechos, que es el siguiente libro después de Juan, el capítulo 15. Juan 18, Hechos capítulo 15. Hemos estado hablando acerca de Jesucristo, recordando que Él es la luz del mundo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que anda en pos de mí no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Jesucristo vimos la semana pasada como Salvador y Rey, ahora está rigiendo, gobernando y reinando desde los cielos como Rey, que Él es sobre todos los reinos de la tierra. Y esto es una realidad, vimos la semana pasada, en los lugares celestiales. Quizá no vemos hoy, todavía tenemos reyes, presidentes, personas dictadores, personas que están al frente, ¿verdad?, de su país, de su nación. Todavía vemos guerras, todavía vemos todas estas cosas que continúan en la tierra. Pero eso no quiere decir que el Señor está ausente o que ha perdido el control. Él está reinando y está llevando a la conclusión la historia humana. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, como Rey, regresará y Él, como príncipe de paz que es, reinando sobre su trono, traerá la paz al mundo para siempre. Pero es una paz no negociada entre los líderes del mundo. Es una paz que va a ser enforzada por el poder de Dios, porque Él va a destruir a todo enemigo que está en contra del reino de Dios. Y es una paz que será a fuerza, si podemos decir así, porque eliminará a todos los enemigos de Dios. Pero el Señor fue enviado, como hemos visto, y quiero afirmar esto una vez más, aquí en el capítulo 18 de San Juan, que Jesús fue enviado no solamente para ser Salvador, sino para ser Rey. Está Él delante de Pilato, antes de ir a la cruz, a ser condenado y entregado por los líderes de la religión judaica. Y en el capítulo 18, empezando en el versículo 33, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cristo dijo: yo he nacido y he venido para esto, para dar testimonio de la verdad. Pilato le acaba de preguntar: luego entonces tú eres su rey. Y él le dijo: ¿alguien te lo dijo de mí o tú lo dices por ti mismo? Y Jesús le dijo: tú dices que yo soy rey, o sea, tú lo has dicho. Para esto vine. Jesús vino para dar testimonio de que Él no era solamente el Salvador, sino también el Rey. Vino a dar testimonio de su reino. Vino a dar testimonio de su gobierno que vendría a regir sobre toda la tierra. En Hechos capítulo 15, el verso 13, leemos, empezando en el versículo 13, Hechos 15. En Hechos 15 está el concilio de Jerusalén, cuando se juntaron los apóstoles para discutir las cosas que concernían a la ley, la circuncisión y tales cosas. Y cuando dice ellos callaron en la discusión que tenían, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Note, Dios visitó ¿qué? A los gentiles. Porque acuérdense que ustedes que Él trató con el pueblo judío todo el Antiguo Testamento. Se trataba de Israel. Pero aquí dice Dios ahora ha venido para tomar de ellos, de los gentiles, de los paganos, de aquellos que no tenían un pacto con Dios, pueblo para su nombre. Y dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. A usted esta palabra es muy importante porque si nosotros entendemos, como la Biblia nos enseña, que los judíos, ellos se veían como el pueblo de Dios, porque Dios, escogió a este pueblo, y los gentiles eran aquellos que estaban fuera del pacto, no tenían nada que ver con las cosas que Israel trataba. Pero dice aquí Pedro, que cuando se levantó en este concilio, y dice, Dios tenía el propósito de tomar un pueblo aún de entre aquellos que no tenían un pacto con Dios, aún de los gentiles. Dice, y con esto concuerdan los profetas. O sea, los profetas habían declarado esto, los profetas habían dicho esto, y él menciona aquí una de esas profecías, que Dios regresaría a reedificar el templo de David, el tabernáculo, de David, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Eso era algo que para los judíos era una terrible cosa, que los gentiles, los paganos se juntaran con el pueblo de Dios. Por eso ellos se mantenían separados. Pero aquí Pedro, por medio del Espíritu Santo, trae a luz que los profetas habían dicho que el Señor traería pueblo de entre los gentiles, aquellos que tendrían su nombre sobre ellos, y él lo dio a conocer, dice, desde tiempos antiguos. Por tanto, Pedro dice, entonces no vamos a inquietar a los gentiles que se convierten a Dios. No les vamos a poner ningún estorbo, porque vemos que el Señor tenía esto en mente. En Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro, que estaba también ahí en ese concilio, donde acabamos de leer esas palabras, muchos años después escribe su epístola. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9,
dice a la iglesia: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Note, el Señor vino a los paganos, a los gentiles, no solamente a Israel, sino a los paganos para sacar un pueblo de entre ellos. Y Pedro dice aquí: ese es el pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Y en el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. Ve, no era el pueblo antiguo de Israel, pero Dios ahora estaba alcanzando a aquellos gentiles, a aquellos paganos. Dice: pero que ahora sois pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que entender que cuando Pedro escribe esto como judío, que se había criado en la religión judaica, donde ellos despreciaban a los gentiles, despreciaban a los paganos. Ellos no los consideraban más que perros, fuera del pacto, sin esperanza, porque realmente no eran gente del pacto. Para que Pedro, judío, ex religioso, ahora convertido a Cristo, para que él escriba esas palabras, fue algo tremendo. Porque dice: ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que ahora el pueblo santo, la nación santa, que no eran pueblo de Dios, ahora son el pueblo de Dios. ¿Y de quién habla aquí Pedro? Habla de la iglesia, habla de aquellos que se han convertido a Jesucristo. Y en Daniel capítulo 7, que leímos la semana pasada, leemos que no solamente vino el Rey Salvador, sino que este Salvador Rey va a regresar. Dijimos que estaba profetizado en venir, pero también profetizado un día regresaría y también tomaría su lugar como rey, sentado sobre el trono de David. Vamos a Mateo 25:31, lo puede ver aquí en la pantalla. El Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Note la expresión el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él está delante de los del Sanedrín, de aquellos que lo van a acusar y entregarlo para ser crucificado. Y dice: el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con los santos ángeles, entonces se sentará, dijo, en el trono de su gloria. En Daniel capítulo 7, verso 13, muchos años antes, Daniel había profetizado por inspiración del Espíritu Santo, que él miraba en la visión de la noche, dice: y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Note la expresión misma que Jesús usa ahí en Mateo 25. El Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio. Le fue dado gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero note que este es el Hijo del Hombre. ¿Y por qué quiero hacer esa énfasis? Porque Dios tiene su reino. Él reina sobre todo. Jesús, como Dios, no necesitaba otro reino. Él ya era Dios y reinaba sobre todo. Pero aquí el reino que está hablando es el reino que Dios le prometió a un hombre terrenal llamado David, que de su descendencia Dios tomaría a su hijo y lo sentaría sobre su trono para siempre. Así que el trono davídico iba a permanecer para siempre. El único que podría tomar el trono para siempre es Jesucristo, porque Él es Dios que vive eternamente. Pero aquí vemos que el profeta Daniel, Dios a través de él, nos da esta revelación. Vio al Hijo del Hombre que se vino delante del anciano de días, que es el Padre, y tomó dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ahora muchos
eruditos bíblicos nos dicen que esto va a suceder en el futuro. Y Jesús viene otra vez. Sí, Él viene aquí, como dije, a establecer la paz. Pero el Señor no se va a sentar en el trono. El Señor ya está sentado sobre su trono, sobre ese trono que Dios le dio. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó de los muertos, los discípulos quisieron acercarse a Él, las mujeres quisieron acercarse a Él, y Él les dijo, no me detengan, porque yo asciendo al Padre. Pero vayan y díganle a los discípulos y a Simón que los veré en Galilea. Después de la resurrección, Cristo ascendió. Y es esta escena donde Él viene delante del anciano de días y le es dado dominio, gloria, reino, para que reine Él sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, y todos le sirvieran. Ve, ya no es solamente Israel, sino todas las naciones, los paganos, los gentiles, vengan a servirles. Cuando Jesús viene, cuando Jesús resucita de los muertos y va a enviar a sus discípulos, ¿qué les dice? Vayan por todo el mundo. Pero antes de eso le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Note, me es dada esa autoridad. En la resurrección, cuando Él se presentó delante del Padre, le fue dado esa gloria, ese reino, ese dominio, y Él se sienta sobre ese trono. Y por eso dije, el Señor en este momento está reinando sobre todas las naciones de esta tierra. Ahora no lo vemos quizás nosotros con nuestros ojos físicos, pero la Biblia nos lleva a considerar algo que a veces nosotros pasamos por alto, y es los lugares celestiales. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Pero esta expresión, el Hijo del Hombre, que se sienta sobre el trono de David, cuando el Señor dijo estas palabras, para los líderes religiosos de ese día, Él estaba blasfemando. Y nosotros a veces leemos la Biblia y leemos ese título, el Hijo del Hombre, y pensamos que ese título resalta de que Jesús es humano, pero no es así. Y pensamos que el término Hijo de Dios es lo que identifica su deidad, pero no es así. De hecho, es opuesto. El Hijo del Hombre es lo que identifica su divinidad. El Hijo de Dios es que es el unigénito Hijo de Dios. Porque en Lucas capítulo 3, el último versículo dice que Adán era hijo de Dios. ¿Ve? Así que ese título o esa expresión no denota su divinidad. Jesús habla de ser el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. Y si vamos a Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, en versículo 55. Marcos 14, empezamos en el versículo 55, por favor. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, le dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho en mano, en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y no respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ve, ahí usa Jesús la expresión el Hijo del Hombre. Y cuando él usó esa expresión, sentado a la diestra del poder de Dios, los judíos religiosos sabían lo que él estaba diciendo, porque ellos sabían que Daniel había profetizado esto. Era aquel a quien se le iba a dar el dominio, el reino y el poder y autoridad y la gloria. Dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, note la expresión,
rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Note que ellos inmediatamente, reconociendo lo que Jesús estaba afirmando, Él era ese Hijo del Hombre que Daniel vio en las visiones miles de años antes, que vendría y se sentaría en el trono de David, que sería aquel que se le iba a dar el dominio. Por eso cuando Jesús envía a los discípulos y nos envía a nosotros, nos dice: vayan por el mundo, toda autoridad me es dada a mí, en el cielo y en la tierra. Y ellos dijeron: es una blasfemia, ¿qué más necesitamos nosotros de testigos? Y todos lo declararon digno de muerte. Jesús fue a la cruz porque los líderes religiosos de Israel rechazaron la palabra que Jesús les dio aquí. Yo soy ese del cual Daniel habló. Yo soy aquel del cual Dios dijo que vendría, se sentaría a la diestra del poder de Dios, o sea, del Padre Celestial. Y ellos dijeron: es un blasfemo, y lo entregaron a la muerte. Pero la Biblia dice que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Yo quiero que consideremos, a la luz de lo que hemos hablado esta mañana, qué es nuestra conexión como creyentes a la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es que la resurrección de nuestro Salvador Rey nos insta? ¿Qué es lo que esa conexión, qué es lo que hace para nosotros? ¿Qué es lo que presenta delante de nosotros? ¿Y qué es lo que requiere de nosotros? Que Cristo haya resucitado y hoy esté reinando como Rey, no solamente sobre nuestras vidas, no solamente sobre el reino espiritual que no es visible a este momento, pero que cuando Cristo regrese será impuesto sobre toda la tierra y será muy visible. ¿Qué es nuestra conexión con la resurrección de Jesucristo? Es lo que quiero que consideremos. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 2, por favor. Pablo, vamos a ver esta mañana en estos versículos, nos va a hablar, como lo hacen los otros apóstoles también, nos hablan de una resurrección que es, escúcheme, la experiencia presente de todo creyente. Aunque no hemos muerto físicamente y no hemos mucho menos resucitado de entre los muertos, todavía estamos aquí en el cuerpo. Pero la Biblia nos habla de una resurrección que todos nosotros los que creemos en Cristo ya tenemos, ya experimentamos. Y yo creo que esto es lo que la Biblia habla, que es la primera resurrección, sobre el cual la segunda muerte nunca tendrá poder sobre aquellos que participan de la primera resurrección. Y vemos aquí, y si está escribiendo notas puede escribir, lea Colosenses 2, Colosenses 3, también habla de eso. Romanos 6 habla de eso, pero vamos a empezar aquí en Efesios 2 y el verso 3. Pablo dice que nosotros que andábamos antes bajo el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, o sea, el diablo. Versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? ¿Qué estábamos? Muertos. Ve, esa es obviamente no muertos físicamente, pero muertos espiritualmente. Estábamos muertos en pecados. Dice que Él nos dio, ¿qué? Vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente, verso 6, con Él nos resucitó. Aleluya. Esta es la resurrección del cual les acabo de decir, que todos los que participan de esta, la segunda muerte, nunca podrá tener autoridad sobre ellos.
Jesús dijo también aquí, cuando anduvo en la tierra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, escúcheme, y cree en mí, jamás morirá eternamente. Eso es lo mismo que Jesús nos dice aquí. Pero aquí Pablo nos dice que Él nos hizo, nos resucitó, nos levantó juntamente con Cristo. Y nos hizo, ¿qué? Dígalo, ¿qué? Sentar. Nos hizo sentar. ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde está sentado Cristo? Él fue sentado sobre el trono de David. Y nosotros también estamos sentados con Él. ¿Pero dónde? En los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Ahora nosotros leemos versículos como este y lo pasamos por alto y decimos, ay, qué bonita idea, es buena idea. No, es una realidad espiritual. Jesús hoy está como rey reinando sobre todo principado, sobre toda autoridad, y nosotros estamos sentados con Él en el ámbito espiritual. Esta verdad de la espiritual, de los lugares celestiales, a veces se nos escapa. Y aquí dice, y con Él Él nos resucitó y nos hizo sentar, nos levantó de nuestra cautividad al pecado y nos sentó en un lugar de autoridad, en un lugar en trono, si podemos decir así, en los lugares celestiales. Ahora, porque hablamos de lugares celestiales, no quiere decir que es algo allá simplemente que no podemos entender. No, Pablo usa esa expresión lugares celestiales para hablar del ámbito espiritual. Y nosotros, ¿verdad? Muchas veces las cosas de la carnal, las cosas que vemos, que podemos tocar, es lo que nosotros consideramos real. Es lo que nosotros consideramos que de substancia. Y las cosas espirituales, las cosas del espíritu, bueno, la vemos como que sí, ahí están, pero como que no son reales, como que están muy lejos, como que son sombras. Pero hermanos, para el creyente lo opuesto es verdad. Por eso Pablo escribe estas palabras y nos dice, estábamos muertos, pero ahora Cristo nos levantó de los muertos. Esa es la primera resurrección. Esa es la resurrección que Cristo dijo, el que cree en mí, él nunca morirá. La segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos. Pero nos hizo sentar en ese lugar de autoridad con Él, porque esta resurrección espiritual es real. Y si puedo decirlo de esta manera, la vida cristiana es una resurrección espiritual. No es ir a una iglesia o ser miembro de una iglesia, no es simplemente asistir a los servicios. Es una resurrección que ha sucedido en el corazón de toda persona que ha creído en Cristo. Puede decir gloria a Dios. Aleluya. En Efesios 2, mire, regrese al capítulo 2, en el versículo 1. Note lo que Pablo dice aquí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Note, nos dio vida. Si estábamos muertos, para poder recibir vida tenemos que ser, ¿qué? Resucitados de los muertos. Esta es la resurrección, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ve, estábamos nosotros muertos, entre los cuales leímos ya también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, éramos por naturaleza hijos de ira, dice. Lo mismo que los demás. Así que vemos que cuando estábamos perdidos, estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora los creyentes estamos vivos de entre los muertos. En Romanos capítulo 6, léalo conmigo, ahí en el versículo 13, dice, ni tampoco, Pablo dice, presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos ¿de qué? Entre los muertos. Ve, Él nos ha resucitado y vuestros miembros los presentamos a Dios como instrumentos de justicia. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, nos presentamos a Dios como aquellos que hemos sido resucitados. Vivos, dice Pablo aquí, de entre los muertos. Y no solamente vivos, sino que ahora sentados con Cristo en los lugares
celestiales. Obviamente esto no habla de algo físico, pero es una realidad. Y nosotros como creyentes tenemos que reconocerlo, porque esta realidad es lo que nos impulsa y nos lleva a cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. Mire en Efesios capítulo 1, vaya conmigo al capítulo 1 de Efesios. Y vamos a leer el versículo 17. Efesios 1, verso 17 en adelante. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice Pablo aquí, yo estoy orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y quizá muchos aquí o que están viendo nunca se habían imaginado que Jesús ya reina hoy. No viene para reinar, Él reina hoy. Él es nuestro Salvador Rey. Él está reinando en los lugares celestiales. Él ha tomado ese lugar en su trono. Por eso dijo, toda autoridad me es dada. Ve, el anciano de días le fue dado a él dominio, autoridad. Y dice aquí Pablo que él está orando por la iglesia para que reciban espíritu de sabiduría y revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Cristo. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está hoy? ¿Cuál es su actividad? Y dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. No pierda esto. Para con nosotros. ¿Para quién? Pablo dice, yo oro para que ustedes reciban la revelación de cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué supereminente grandeza de poder habla? ¿De qué poder habla? ¿De qué supereminente grandeza de poder? ¿A qué se refiere? Sigue diciendo, según la operación del poder de su fuerza. Note, el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo. ¿Cuál poder? El poder que operó en Cristo, dígalo. En Cristo, dígalo a voz alta. En Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Pablo quiere que nosotros entendamos. La Biblia aquí nos dice que entendamos la revelación de quién es Cristo. Cristo es el Rey, sentado en los lugares celestiales, sobre el trono de David. Dios operó ese poder y lo resucitó de los muertos y lo instaló, como dice el Salmo 2. Yo he instalado a mi Rey sobre el monte de Sión. Y si usted lee el capítulo 13 de Hebreos, se va a dar cuenta que el monte de Sión espiritual, no el monte de Sión físico, que fue el natural, el del Antiguo Testamento. El Sión de Dios es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es sobre la iglesia. En Hebreos 13 nos dice eso. Esa es la realidad espiritual. Porque acuérdese, Pablo dice en 1 Corintios 15, primero lo natural y luego lo espiritual. Y ahora tenemos lo natural en el Antiguo Testamento grabado en muchas maneras, pero tenía un significado espiritual para nosotros, la iglesia. Y dice que a Él está reinando en los lugares celestiales sobre toda autoridad y poder. Pero aquí vemos nosotros, léalo conmigo en el versículo 20 otra vez, dice que Él, por la grandeza del poder de Dios, Él obró ese poder. Y luego en el verso 20 lo operó, resucitando a los muertos, sentándolo a su diestra. ¿Dónde está sentado Dios? En su trono. Jesús se sienta en el trono divino y en el trono de David en los lugares celestiales. Otra vez más hago énfasis en esa frase, porque a veces la leemos y pensamos, es algo que realmente no podemos nosotros identificar. No, es una realidad. Nos está diciendo en el ámbito espiritual, en el área espiritual, Cristo reina. Él está sentado, es real. No es nada más
palabras que Pablo está escribiendo. Y luego, al terminar esta porción de escritura, dice, y sometió todas las cosas. Versículo 21. Él está sentado en los lugares celestiales sobre ¿qué? Todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y note que al instalarlo como el Cristo sobre el monte de Sión, sobre el trono de Dios, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, verso 22, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y luego empieza el capítulo 2 y dice, y a vosotros dio vida. Y a vosotros dio vida. Note, en lo que acabamos de leer, Dios le dio vida a Jesús, al cuerpo de Jesús, lo resucitó de los muertos y lo levantó y lo sentó a la diestra del poder de Dios. Y Pablo sigue diciendo en el capítulo 2, cuando Pablo escribió esto no había capítulos. Esto es lo que sigue, el pensamiento. Dice, está sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea que habla de una autoridad completa. Y luego en el capítulo 2 le dice, y a ustedes también les dio vida, hablando de los creyentes. Ve ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y lo elevó a una posición de autoridad sobre todo. Dice, también la ejercitó sobre nosotros cuando nos levantó de los muertos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y dice que Él lo hizo por misericordia. Y luego en el versículo 6 que acabamos de leer, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si nos ponemos a examinar esto, que Dios nos dé revelación, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo en Cristo estamos sentados en ese lugar de autoridad. Y dice el versículo 21 del capítulo 1 que leímos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Por eso el diablo no tiene autoridad sobre nosotros más, gracias a Dios. Pero esa resurrección de Jesucristo tiene implicación para nosotros. No solamente nos levantó y nos hizo reyes y sacerdotes, pero en Daniel capítulo 7, verso 9, que leímos, dice que Daniel, cuando estuvo mirando en la visión, hasta que fueran, dice, mirando hasta que fueran puestos, ¿qué fueron puestos? ¿Qué fueron puestos? Tronos. Y dice, y se sentó un anciano de días. Ahora, no está hablando simplemente del trono de Dios, aunque menciona ahí el trono del anciano de días, pero también el trono de aquel que viene, el Hijo del Hombre, para sentarse. Pero note también que esos tronos que él ve son también los tronos sobre cual todo creyente en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, es levantado con él y sentado en esos tronos. Gracias a Dios que también aquí vemos que Jesús o que Dios había revelado en el Antiguo Testamento esos tronos. No nos dijo qué eran, porque no dice el trono de Dios, dice tronos. Fueron puestos tronos. Nos acordamos que Jesús le dijo inclusive a sus discípulos, ustedes se sentarán en tronos, juzgando a los tribus de Israel. Y los creyentes somos levantados y sentados juntamente con Él. Si Él está sentado en trono, nosotros también estamos sentados con Él. Y aunque esto se reveló en el Antiguo Testamento, ellos no tenían toda la verdad. Pero el Nuevo Testamento nos da la conclusión, nos da, ¿verdad?, el cumplimiento de aquello que el Antiguo Testamento hablaba. Así que todos los creyentes, todos nosotros que creemos en Cristo, ahora estamos sentados con Cristo, nuestro Salvador, Rey, en tronos, reinando con Él. Esta es una realidad espiritual. No pierda luz de ello, hermano. Pablo nos dice esto en Romanos 5, verso 17, cuando escribe estas palabras. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciban la abundancia de gracia y el don de la justicia. Note, reinarán en vida. ¿Quiénes son los que reinan? Reyes reinan. ¿Quiénes son los que se sientan sobre tronos? Reyes. Por eso Pablo dice, nosotros reinaremos en vida. ¿Por qué? Porque hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aleluya. Así que nosotros tenemos que tener esto muy presente. Ahora reinamos con Cristo. ¿Y sabía usted que en los últimos 20 siglos que hemos vivido nosotros, desde que Cristo resucitó de los muertos, toda bendición que ha venido al mundo, toda bendición que ha venido al mundo de la gracia de Dios en estos 20 siglos, ha venido porque Cristo y su pueblo están reinando? Muchas de las cosas que hoy nosotros como nación hemos recibido, se han creado, fueron creadas por creyentes. Muchos de los descubrimientos que se han bendecido a la humanidad han venido por médicos que eran cristianos. Las primeras universidades en los Estados Unidos, Harvard, Yale, Columbia, todas estas universidades fueron fundadas por creyentes. Ahora se han apartado, muchos de ellos son seculares ahora, pero esa bendición que Dios trajo de la educación, para levantar el intelecto de la cultura, vino por bendición de Dios. Y todas estas bendiciones vinieron a causa porque Cristo reina y porque su pueblo está también reinando sobre toda autoridad, poder y dominio. Y estamos sentados, como dije una vez más, y el apóstol Pablo nos dice aquí, en los lugares celestiales con Cristo. Ahora nosotros reinamos con Jesucristo como creyentes, viviendo como sal y luz. Reinamos no como pensamos nosotros de un rey, está sentado y toda la gente le sirve. Nosotros estamos reinando con el rey, que Él nos enseñó a servir. Y Él nos dijo que seríamos sal y luz en la tierra. Y reinamos como rey sobre el área moral y el área espiritual en este mundo que está perdido y en tinieblas. Y nuestra meta divina no es cambiar nuestro país para que sea un país piadoso, sino para enseñar a nuestra cultura, ¿verdad?, que los temerosos de Dios, la gente piadosa, es la que fundó esta nación. Y la gente que cree el Evangelio, que cree en Jesucristo, es la única esperanza para este país. Y nosotros reinamos con Cristo sobre este país, trayendo nosotros el mensaje del Evangelio que salva a la gente para ser realmente moral y realmente espiritual, viviendo por el Espíritu del Señor. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, o si no, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, dice a los judíos. Mi reino no es de aquí. Mi reino, Él no reinó, no negó que era rey, pero dijo, mi reino no origina aquí, mi reino origina del cielo. Así que nuestra meta como creyentes, nuestra misión es que traer salvación a todas las almas muertas que están en esta nación. Esa es la manera que realmente cambiamos nuestra nación. A veces pensamos que los políticos son los que la hacen y ellos tienen ciertas maneras de cambiar cosas, pero no es permanente. Solamente cuando Cristo cambia un corazón, una persona cambia de opinión, cambia de su manera de vivir. Y nosotros reinando reinando con Cristo, tenemos, como digo, influencia sobre el área moral y el área espiritual. Estas son las áreas donde nosotros reinamos con Cristo hasta que Él venga y Él cambie todo el sistema político, hasta que Él destruya todos los enemigos políticos. A veces nosotros nos molestamos porque tenemos políticos que están llevando adelante, ¿verdad?, dando rienda a la inmoralidad, dando rienda al asesinato de los niños en el aborto, y nos molesta eso, y nos debe de molestar. Pero Dios no nos mandó a cambiar la cultura de esa manera simplemente. Nos mandó a cambiar vidas, nos mandó a hacer nuevas criaturas.
nuevas criaturas en esas posiciones políticas pueden hacer un cambio, pero también será temporal, porque ellos no pueden terminar con todas las cosas y toda la maldad que hay en el mundo hasta que Cristo venga y Él tome autoridad sobre todo. ¿Puede decir amén? Así que quiero terminar aquí en el libro de Tito. Vamos a Tito, porque Pablo dice a su discípulo Tito, lo envía a la isla de Creta. Y ahí en esa isla, él encuentra lo que en ese tiempo, aquí en la isla de Creta, lo que en ese tiempo era normal. ¿Qué era? La cultura pagana. Había dioses falsos por todos lados, era una cultura completamente pagana. Y ahí se habían iniciado ciertas lugares, ciertas iglesias. Creta en ese tiempo tenía, nos dicen los historiadores, como 100 ciudades. Y había estas iglesias pequeñas que se levantaron ahí en ese lugar. Pero ellos no se levantaron para decir, vamos a cambiar nuestra cultura, vamos a meternos en posiciones donde podamos hacer, ¿verdad?, estos cambios. Ellos vinieron predicando el evangelio, cambiando vidas de adentro para afuera. Y la Biblia nos dice que aquí el apóstol Pablo les da instrucción a su hijo Tito, cómo deben de ellos llevar adelante esta obra. En Tito 2, vamos a empezar el verso 11. Dice, a los cuales es preciso tapar, habla de aquellos judíos engañadores y aquellos paganos que hablan vanidades. Dice, es preciso taparles la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su profeta, dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, un mismo cretense, que era un profeta de ellos, dice que ahí en Creta la gente era mentirosa, eran bestias, eran glotones, o sea, vivían una cultura pagana. Y este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Estaba hablando ahí que reprenda a los creyentes, que no se conformen a ellos, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ponga atención en lo que acaba de decir Pablo. Estos cretenses profesan, en el versículo 16 dice, conocer a Dios. El verso 16, por favor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Lo niegan. Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Pablo le está diciendo que aquí aquellos se consideran, ¿verdad?, seguidores de Dios, pero dice, son nada más falsos, porque aunque profesan conocer a Dios, dice el verso 16, con los hechos lo niegan. Y luego sigue en el capítulo 2, capítulo 3, Ahora Pablo les explica cuál es la responsabilidad de ellos, como que aquellos que están sentados en autoridad, reinando, teniendo influencia en el área moral y en el área espiritual. Y dice, recuérdales a los creyentes que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Acuérdense que él dio testimonio que los cretenses eran ¿qué? Eran gente mentirosa, eran bestias, glotones, ociosos, no hacían nada. Dice, pero tú recuérdale a los creyentes, ellos tienen una responsabilidad de traer influencia, la influencia de Cristo, el Rey que está reinando y con quien nosotros estamos reinando. ¿Y cuál es la autoridad que nosotros tenemos? ¿Cuál es la influencia que ejercemos sobre una cultura? Podemos votar, sí, pero eso es temporal.
Pero ¿cuál es aquello que cambia la vida? Es el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Por eso les dice ahora a los creyentes, que no sean como ellos. Ahora estamos nosotros, tenemos vida de Cristo. Recuérdales que se sujeten. ¿Qué nos enseñó Cristo? Que nos sujetáramos. Dice a los gobernantes y autoridades. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú respetas la autoridad? Dijo, oh, sí, pastor, yo respeto la autoridad. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Te pasas luz rojas y stop signs cuando nadie te está viendo? Dice, yo no sabía eso. La autoridad dice que debes detenerte, te debes de parar. Ve, a veces nosotros cometimos esas infracciones sin pensar. ¿Por qué? Porque creemos que eso no es importante. Está chiquito, nadie se da cuenta, pastor. No, pero Dios sí lo ve. Y Él dice, respeta, sujétate a la autoridad. Y si la autoridad dice que la luz roja es para detenerte, detente. Me acuerdo el otro día, estaba pasando por eso, precisamente esa prueba. Y después de pasarme, me di cuenta y dije, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a dejar de respetar la autoridad en las cosas pequeñas, al rato eso crecerá. Más y más. Y más desrespetarás la autoridad y hasta el fin vas a quebrantar la ley y te vas a encontrar donde un hijo de Dios no debe de encontrarse. Culpable de haber violado la ley y de no respetar la autoridad. ¿Qué más le dice? Recuérdales de que obedezcan. ¿Ve? Obedece. Obedece de lo que tienes que obedecer. Que estén dispuestos a ¿qué? A toda buena obra. Ahora, ¿son las buenas obras que caracterizan tu vida? Cuando tú examinas tu propio corazón, puedes decir, ¿sabes qué? Yo me envuelvo en las cosas que son buenas para ayudar a la gente, para hacer aquello que, ¿verdad?, va a alivianar la carga de alguien. Porque la Biblia dice que Dios nos ha destinado para que hagamos buenas obras, que Él preparó de antemano que nosotros anduviéramos en ellas. Y sería bueno preguntar a Dios cuando salgamos, Señor, ¿qué obra buena puedo hacer hoy? ¿Qué obra buena, Señor, puedo hoy hacer? Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a empezar a guiar porque Él desea de eso. En el versículo 2 dice, recuérdales que a nadie difamen, que no hablen mal de aquellos que están en autoridad. Es lo que está diciendo Pablo. No difamen a aquellos que están en autoridad, pero de hecho no difamemos a nadie. Yo tuve que arrepentirme delante del Señor porque yo he hablado en contra de autoridades. He puesto cosas que no debería de haber puesto. Y le dije, Señor, perdóname, porque qué influencia puedo tener yo difamando, ¿ve? Aún la conducta que es mala de otros, pero difamándola, no solamente diciendo lo que está hecho es malo, que eso no es necesariamente algo malo, pero difamar a la persona, ¿ve? Burlarse de la persona. Respetar la autoridad es algo que como cristianos debemos hacer. Miren Hechos, guarde su lugar aquí en Tito, pero en Hechos 23, empezando en el versículo 1. Hechos 23. Gracias, Señor. Dice entonces Pablo mirando fijamente al concilio. Pablo está aquí delante del concilio judío que lo están trayendo para examinarlo porque está predicando el evangelio. Y dice que él dijo delante del concilio, varones hermanos, acuérdense que él había sido un fariseo. Dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que los que estaban junto de él le golpeasen la boca, o sea, que lo abofetearan. Y entonces Pablo, cuando lo abofetearon, dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado, les dice Pablo, para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y vemos aquí a Pablo dándole esas instrucciones a
Tito, que él había vivido. Él llamó a esa persona que lo mandó, no sabiendo, porque no estaban realmente todos vestidos como se vestían normalmente, lo habían traído así, impromptu, y dijo, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Y pidió perdón, y luego fue y se refirió a la Escritura. Dijo, porque Dios nos ha dicho, no maldigas al príncipe de tu pueblo. Puede estar mal, puede estar equivocado, puede ser malo, pero Dios puso autoridad para ser respetada. Y él dijo, no sabía que era el sumo sacerdote, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y Pablo no usó una excusa y no dijo, es que, porque él tenía razón. Si me estás juzgando por la ley, me bofeteas en contra de la ley. Quieres darme un juicio antes de que sea probado culpable. Y todos quizá hemos en algún tiempo nosotros ser, ¿verdad?, culpables de esto, de hablar mal de líderes. ¿Por qué? Porque criticamos las pólizas que tienen y hablamos mal. Podemos criticar la maldad de la póliza, pero hablar mal de la persona no, porque tacha nuestro testimonio. Nosotros a veces nos quejamos de que aquellos líderes que tenemos a veces son malos, son corruptos, nos llevan por un camino equivocado y creemos que nos da excusa entonces para difamarlos. Pero la Escritura nos dice, no, nuestra influencia no es tratando de poner nuestras pólizas lo que nosotros pensamos, sino en nuestro testimonio. ¿Cómo actuamos en medio de un mundo corrupto? En Mateo capítulo 17, guarde su lugar ahí en Tito una vez más, no vamos a regresar. Pero en Mateo 17 vemos a Jesús en el versículo 24. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que le cobraban las 2 dracmas, o sea, los recaudadores de impuestos le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿De quién cobran? Jesús le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, note lo que Jesús dice, para no dar ofensa, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás una estatero, una moneda, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y Jesús pagó su impuesto que el gobierno decía que se debía de pagar y lo pagó por él y se lo pagó a Simón también, gloria a Dios. Pero note lo que dice Jesús, nosotros debemos de ser exentos, pero ellos dicen que debemos de pagar. Entonces, ¿qué? Para no ofenderles. No vamos a dar ofensa por causa de un impuesto. Sí, tenemos a veces nosotros líderes que usan los impuestos, inclusive suben los impuestos y nos hace enojar, nos quejamos, pero usan esos impuestos para solventar, para ayudar, para respaldar causas que nosotros y ni Dios apoyamos. Pero el Señor, como Pablo dice aquí, respetamos la autoridad, no les ofendemos, porque nuestra misión y nuestra meta es dar testimonio de que somos nosotros un pueblo diferente al pueblo actual que está perdido. Y luego sigue diciendo en Tito, regresamos a Tito capítulo 3. Le dice que no difamen a nadie, versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, aleluya, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ve, y ese Espíritu Santo que nos hizo nuevos, que nos renovó, es el Espíritu que Pablo está diciendo a Tito, se debe de manifestar en tu vida. Debes de recordarles a los hermanos que se sujeten a autoridades, que se sujeten, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen, que no sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres, dice el versículo 2. Y yo te hago la pregunta, ¿tú eres una persona de paz? ¿Tú eres una persona amable? ¿Una persona que considera a otros? ¿Eres una persona humilde? Porque Dios desata su gracia por medio de los humildes. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dice Pablo, sigue diciendo, este Dios que nos regeneró y nos salvó, nos dio este Espíritu, por el cual, dice, nosotros siendo justificados por su gracia, verso 7, viniésemos a ser herederos conforme, dice, a la promesa, a la esperanza, de la vida eterna. Y palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instes con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Ve, estas son las cosas que hacen la diferencia en un país, un pueblo regenerado, hombres y mujeres cambiadas y transformadas por el Espíritu de Dios, hombres y mujeres que reconocen, estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, es una realidad espiritual y por lo tanto vivimos esa realidad en medio de un mundo pagano, un mundo perdido que necesita a Jesucristo. Vamos nosotros a transformar nuestra nación, siendo nosotros los hijos que tienen esa influencia y la ministran y la suministran en todo tiempo. Las buenas obras, aquello que exalta a Dios y lo glorifica. Entonces, Pablo también a la iglesia en Colosenses, les dice en Colosenses capítulo 3, y voy a terminar con esta escritura, en Colosenses 3 y verso 12, dice, vístanse como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradables. Todas estas características que Pablo menciona aquí, nos debemos de vestir de ellas, porque es lo que identifica nuestra autoridad que tenemos en Dios, de mostrar el ejemplo a aquellos que caminan en tinieblas. Nosotros como creyentes reinamos con Cristo en esta vida, escúcheme, a través del fruto de su carácter. Lo voy a repetir, nosotros reinamos, tenemos influencia y reinamos con Cristo en esta vida a través del fruto de su carácter. Por eso la Biblia nos amonestea que no seamos conformados a este mundo, sino transformados por la renovación de nuestra mente. Ponte de pie conmigo en esta mañana, ahí donde tú estás también, en tu hogar, viendo en línea, en reverencia a Dios. Y vamos a pararnos delante de su presencia esta mañana. Y Señor, reconocemos la verdad de tu palabra. Aquello que revelaste hace miles de años atrás.
que vendría el Hijo del Hombre y se sentaría sobre ese trono de autoridad y dominio. Tú estás reinando, Jesús, en este momento sobre toda autoridad y pueblo. Y lo haces a través de tu pueblo. Lo haces a través en este momento de tu iglesia, que está en toda nación, a través de toda lengua, en todo lugar del mundo. Y tú nos has dicho, Señor, que todos conocerán que somos tus discípulos si tenemos amor los unos a los otros. Hemos leído en tu palabra todas las características que deben de estar y reinar en nuestra vida y nuestro corazón, que son la evidencia del amor que tenemos, no solamente por ti, sino el uno por el otro. Gracias, Jesús, que tú estás reinando en este momento y nos llamas a nosotros a sentarnos en ese lugar de autoridad y de influencia moral y de influencia espiritual, porque un día tú vendrás como el Rey que eres, Señor, y tú tomarás control de todo en el mundo. Todo se sujetará a ti. Ayúdanos, Señor, para vivir en este íntero que esperamos tu venida, teniendo la influencia de esta realidad espiritual que ahora tenemos. Estamos sentados contigo en los lugares celestiales. Gracias, Padre, que ese es nuestro mandato, esa es nuestra meta, de traerte gloria en medio de un mundo que te necesita, un mundo que está entregado al paganismo. Llévanos, Señor, de este lugar, pensando y meditando sobre esa verdad. Te doy gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Padre, por salvarme, por regenerarme con tu Espíritu y por usarme, Señor, para tu gloria. Todo esto te damos gracias por en el nombre de Jesús, tu Hijo. Y te agradecemos por habernos enviado a este gran Salvador y Rey. En el nombre de Jesús. Ve con nosotros de este lugar, Padre, hasta que nos juntemos una vez más en tu presencia. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.